Buenas tardes, mi nombre es Felida Rojas, estudiante de Derecho en la Cátedra de Derecho Civil 2. Hoy le voy a hablar sobre los contratos. El contrato es definido en el Código Civil venezolano en el artículo 1133 como una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, tramitar, modificar y extinguir entre ellas un vínculo jurídico. Caracteres del contrato. El contrato es una convención, puesto que involucra un concurso de voluntades de dos o más personas conjugadas para la realización de un determinado efecto jurídico que puede construir en la creación, regulación, transmisión, modificación o extinción de un vínculo jurídico. El contrato regula relaciones o vínculos jurídicos de carácter patrimonial, susceptibles de ser valorados desde un punto de vista económico. Dentro del negocio jurídico, el contrato es el instrumento más apto y frecuente utilizado por las personas para reglamentar sus relaciones económicas y pecuniarias. El contrato produce efectos obligatorios para todas las partes, siendo el contrato el resultado de las libres manifestaciones de voluntad de las partes contratantes, imperando el derecho moderno en el principio consensualista. El contrato es la fuente de obligaciones. El contrato constituye una de las principales fuentes de obligaciones, quizás la que engendra mayor número de relaciones obligatorias. Es una figura desencadenante de derechos y deberes de comportamientos y conducta. Clasificación de los contratos. Según las funciones es la siguiente: bilaterales y unilaterales, onerosos, gratuitos, conmutativos, aleatorios, contratos reales, principales, accesorios, consensuales, formales y solemnes. Antecedentes del contrato. La concepción etimológica del vocablo contrato proviene del latín contratus, que significa pacto. Esta palabra aparece por primera vez en el derecho romano en el siglo I después de Cristo, sin embargo, no hasta el año 529 que Justiniano le da el contexto que conocemos hoy en día en su Codex Justinianus, al referirse al negocio y al contrato. ¿Cómo se clasifican los contratos según sus funciones? De acuerdo a las funciones específicas se clasifican como por interdependencia de las obligaciones en bilaterales y unilaterales, por valoración económica de las prestaciones en onerosas y gratuitas, por precisión de los efectos económicos entre las partes en contratos conmutativos y aleatorios, por entrega física del objeto en contratos reales, en cuanto a su función jurídica relacionada por otros actos jurídicos en contratos principales y contratos accesorios, en cuanto a su ámbito de temporalidad en contratos instantáneos y contratos de tracto sucesivo, en cuanto al nacimiento y validez en consensuales, formales o solemnes. La evolución histórica del contrato. El contrato se aplicaba en Roma a todo acuerdo de voluntades dirigido a crear obligaciones civilmente exigibles y estaba siempre protegido por una acción que le atribuía plena eficacia jurídica. Los contratos se dividían en verdaderos y en causicontratos. A su vez, los contratos verdaderos se dividían en nominados y nominados. Eran nominados los que tenían nombre específico y particular, confirmado por el derecho. Ejemplo, compraventa. E innominados los que aún teniendo causa no tenían nombre. Diferencia entre contrato y convenio. Un contrato es un arreglo bilateral que establece una relación jurídica entre las partes involucradas. Un convenio es acuerdo voluntario que no se encuentra sujeto a la ley. Siempre existe un convenio sin haber contrato, pero para que se lleve a cabo un contrato siempre debe de haber un convenio. Diferencia de convenio y contrato: busca crear obligaciones que puedan modificar transferencia o extinguirse legalmente. Tipo de contrato. Las líneas generadoras se podrían clasificar los contratos dentro de los siguientes grupos. Explícitos. Describen detalladamente cada uno de los términos utilizados. Implícitos se dejan a libre interpretación los términos porque son conocidos por las partes involucradas. Bilaterales establecen las obligaciones y derechos del ofertante y del ofertado. Unilaterales solo establecen las obligaciones de una de las partes. Ejemplo: cuando
cuando un patrón le hace oferta a un trabajador donde solicita sus servicios a cambio de una remuneración monetaria. En este caso se procede a elaborar un contrato escrito donde se estipulan las obligaciones y derechos de las partes, como las horas de trabajo, el salario, las vacaciones, los días de descanso, entre otros aspectos. ¿Qué es un convenio? Un convenio es un pacto o acuerdo de voluntades entre dos o más personas respecto al determinado tema. Se puede llegar a este acuerdo de manera verbal, escrita, sin ser requerido por un marco legal. Los convenios se pueden dar en tipos de ámbitos que no requieren el cumplimiento de condiciones específicas para llevarse a cabo. Tipos de convenio. Dependiendo de la cantidad de personas que participan en el convenio, puede ser bilateral, aquellos que participan solo dos partes interesadas. Plurilateral, donde participan 3 o más partes. Teoría general. Concepto de contrato. El principio de la autonomía de la voluntad se denomina contrato de acuerdo de voluntades de 2 o más sujetos, por el que se crean, modifican o extinguen obligaciones y otras relaciones jurídicas en el contenido patrimonial entre ellos. Autonomía de la voluntad. El principio del consensualismo en la formación de los contratos. Es la regla propia según la cual los contratos se perfeccionan por simple voluntad de las partes sin necesidad de que se exija ninguna ritualidad o forma. Formación del consentimiento. En los contratos electrónicos, la doctrina señala que la oferta es la proposición de celebrar un contrato en condiciones determinadas. Debe ser completa, es decir, contener todos los elementos necesarios para que sea producida su aceptación, quede el contrato configurado. El contrato nace desde el momento en que se logra el consentimiento, esto es la unión y oferta, la aceptación es el acuerdo de dos voluntades. La excepción del contrato no cumplido en un mecanismo de defensa del deudor que encuentra su fundamento con el principio de la ejecución simultánea de las obligaciones que emanan en el contrato bilateral, que le permite, no obstante haber incumplido con su obligación, suspender el cumplimiento mientras el acreedor no cumpla. Buenas tardes, muchas gracias.